Hola a todos, mi nombre es Karime Ortiz Martínez y me encuentro muy feliz por encontrarme el día de hoy para hablarles de la segunda parte de lo que es Legal Tech y los desafíos que tiene frente a la legislación boliviana. El día de hoy me encuentro con un invitado muy especial. Él es un joven activista, actualmente se encuentra estudiando su licenciatura en Derecho, ha formado parte de organizaciones nacionales e internacionales, entre las cuales puedo mencionar JCI Santa Cruz. En el año 2019 fue embajador de paz de la misma, así también forma parte de la Organización Internacional Pro Defensa de los Derechos de la Infancia y la Niñez, Fundapedén, el cual promueve el derecho a la educación. Ha sido también moderador del Congreso Internacional que promueve la defensa de los derechos humanos de la Convención del Niño. Actualmente se encuentra realizando un voluntariado en la Unidad de Defensoría del Pueblo. Adelante, bienvenido, Justin Gary Plata Quisper. Este es tu espacio. Hola Karime, muchas gracias. Yo también estoy muy feliz, creo, para poder dar continuidad, ¿no?, a esto que ya habíamos hablado sobre Legal Tech en el primer video. En este caso, con un plus que va a ser de la legislación boliviana en cuanto eh, eh, vacíos legales de delitos informáticos, que seguro vamos a ir descubriendo hoy día, ¿no? Muchísimas gracias otra vez. Así es, como lo has mencionado, el día de hoy vamos a hablar acerca de delitos informáticos. Es importante mencionar qué es Legal Tech, ¿no? Como para hacer un pequeño repaso. Legal Tech es básicamente aplicar la tecnología y la innovación de la ingeniería y de la ciencia a la industria legal, a la industria del derecho. Y bueno, bajo esta premisa nos encantaría saber lo siguiente. Bien, enmarcado en el ODS número 16, el cual es el acceso a la justicia, el cual fue promovido por las Naciones Unidas el año 2015 en la Agenda 2030, dice de que se busca mejorar el acceso a justicia dentro de un ámbito nacional como también dentro de un marco internacional. Y bajo esta premisa nos llama la atención. ¿Qué papel jugaría la tecnología para mejorar el acceso a la justicia de todas y todos? Bueno, el desarrollo tecnológico pues va a facilitar el acceso a la justicia de diferentes maneras. Primero es que la tecnología puede ayudar a la gente a tener un mayor acceso a la información que puede ser relevante para resolver sus problemas. Además, el acceso a la información permite que la gente conozca mejor sus derechos, asegurando así un mayor acceso a la justicia. Un mayor acceso a la información también permite a la gente poder resolver sus conflictos sin la necesidad de acudir a un abogado o a la corte. Entonces, esto ayuda a ahorrarle tiempo a las personas, a disminuir la carga administrativa en las cortes y juzgados. Y ya en un segundo punto es que la tecnología puede ayudar a las instituciones encargadas de resolver estos problemas, ¿no? Darles a los procesos mucho más eficiencia cuando hablamos de expedientes electrónicos, los sistemas digitales que pueden ayudar a los juzgados a reducir el tiempo del proceso, que ya podríamos ver en la realidad boliviana como el sistema JL que ocupan los fiscales, ¿no? Entonces, todo esto puede ayudar de gran manera a facilitar el acceso a la justicia. Estamos en un momento que es muy importante en el que debemos entender la justicia no solo como la solución de disputas, sino también como catalizadora del desarrollo económico y social en todo el mundo. Es por eso que la ONU ha destacado, ¿no?, el acceso a la justicia eh, como parte del objetivo de desarrollo sostenible, lo cual podemos decir que la justicia pues tiene una doble importancia. Uno es que es un bien deseable por su impacto directo en el bienestar de las personas, pero además eh, también es catalizador y habilitador del desarrollo. Es por eso relevante el ejercicio de esto, porque también permite que los otros objetivos de desarrollo sostenible también se cumplan. Entonces, es aquella la importancia del impacto de la tecnología en el acceso a la justicia. Sí, totalmente. Es bastante interesante ver cómo la tecnología puede facilitar el acceso a la información de una manera más rápida y eficiente. Asimismo, dentro de un campo económico podría facilitar a transparentarlo. Y bajo esta premisa, quisiéramos saber lo siguiente: ¿cuáles serían las ventajas
¿Qué implicaría el uso de blockchain dentro del gobierno? Bueno, para entrar a hablar aquí el tema del blockchain, es necesario entender qué es blockchain, ¿no? Y cómo puede verse reflejado en aquella administración, tal vez de datos, que maneja el Estado de los ciudadanos. Y es de esa manera, ¿no?, que viene a incorporarse el blockchain en el gobierno. El blockchain, para entenderlo primero, es una tecnología en la que los datos se distribuyen a través de diferentes servidores y su gestión no depende de una entidad central. Es decir, que el blockchain es una tecnología, por ejemplo, que siempre se usa para dar ejemplo de su concepto, es que es imaginar una cadena de bloques donde cada bloque es una base de datos donde se encuentran de manera ordenada las transacciones de datos o datos que una vez alojados en estos bloques no pueden ser modificables, es decir, que están protegidos criptográficamente. Y además, ¿cómo podríamos verlo en Estado? Por ejemplo, el Estado administra los datos de todos los ciudadanos en distintas situaciones, ¿no? Por ejemplo, la administración de las propiedades, ¿no?, de los titulares de las propiedades, lo tiene el Estado, derechos reales, sabe qué ciudadanos son titulares de cierta propiedad, por ejemplo. Y sin embargo, está la entidad ahí central, ¿no?, que es el Estado, que viene a controlar esos datos, a, a regularlos y demás. El blockchain lo que permite es darle más al ciudadano participación y control sobre sus datos que maneja el Estado. Ya actualmente no tenemos algunos asuntos que ya se mencionaban sobre, por ejemplo, que el derechos reales que quería pasarse al Ejecutivo, que podría tener dominio sobre este y demás. Entonces, esto podría estar en peligro porque sabemos que el proceso de registro de tierra, pues podemos tener un problema en que si los funcionarios se ponen de acuerdo en modificar aquellos registros de propiedad de una persona, pueden hacerlo por métodos administrativos, sin la necesidad de que tal vez se llegue a enterar el titular de aquella propiedad. Y bueno, entonces el blockchain prácticamente viene a darle mayor control y transparencia a las decisiones que toma el Estado con los datos públicos, y que el ciudadano esté enterado de aquello, ¿no? De cuáles son esas transacciones que se hacen, qué están haciendo con sus datos, darle tal vez un poco más de autonomía en cuanto a ello. Existe, por ejemplo, un caso que se mencionaba en el texto del Código Es Capital, donde se mencionaba a la señora María Catalina, que había vivido en Honduras en su casa durante 3 décadas. En 2009 llega, llega la policía a su casa a desalojarla porque en el registro de propiedades aparecía una nueva propietaria. Entonces, esa nueva persona que aparecía, pues convenció al juez eh, para firmar una orden de desalojo, y así fue. Cuando tiempo después se evidenció que no, que sí hubo una confusión por la mala administración del registro, y la señora Catalina pues realmente era la única propietaria, porque incluso ella tenía un título de propiedad físico. Sin embargo, en el registro pues figuraba otra persona. Entonces así lo convencieron de desalojarla y demolieron su casa. Tiempo después ya se descubrió que no, evidentemente la señora Catalina, Mariana Catalina, era la propietaria. Se le restituyó, por supuesto, su propiedad, porque por supuesto ella consiguió buenos abogados, tuvo dinero y el tiempo necesario para llevar a cabo aquellos tipos de casos, ¿no? Sin embargo, es necesario pensar en aquellas personas que no pueden tener aquella posibilidad de poder pagar abogado el tiempo necesario para poder seguir el debido proceso. Entonces, de esta manera podemos ver el blockchain reflejado, por ejemplo, en la administración de tierras, y es, por supuesto, entre otros escenarios donde le permite al ciudadano mayor control, darle transparencia a las decisiones que toma el Estado, para que el ciudadano
ejerza, ¿no? También, ¿por qué no un control sobre aquellas actividades de gobierno? Así es, totalmente. Vemos cómo el blockchain le da más libertades al ciudadano en cuanto a el control que tiene en relación a sus datos y también cómo se puede regular, ¿no? Diferentes funciones administrativas del Estado. Bajo esta premisa, creo que la tecnología ha creado nuevas innovaciones jurídicas y una de ellas son los smart contracts. Nos gustaría saber qué son los smart contracts y cómo se podrían aplicar en un futuro cercano a la legislación boliviana. Bueno, los smart contracts o los contratos inteligentes, pues es necesario mencionar para hablar de aquello a Nick Szabo, que él en 1996 ya decía que Internet iba a cambiar la naturaleza de los sistemas legales y además es quien propone el concepto de contratos inteligentes o smart contracts. Los contratos legales en la actualidad sabemos que están escritos en lenguaje natural jurídico, en papel, en, además para que se lleve a cabo, existe el poder coactivo del sistema judicial, ¿no? El cual puede ser muy lento, además manipulable por la corrupción, las influencias de las personas, dinero, que por supuesto puede producir en todos los escenarios injusticia. Y es aquí donde entran los smart contracts, donde estos están escritos en código de computadora, de programación, donde es un código claro, es objetivo, sin lugar para interpretaciones arbitrarias, como lo pueden tener los contratos convencionales. La ejecución de los contratos inteligentes o los smart contracts se realiza de manera automática. Esto da lugar a que existan en el contrato inteligente pues condiciones ya predefinidas, lo cual da certeza a las partes del contrato inteligente de que se va a llevar a cabo como el contrato como ha sido pactado. Entonces, Nick Szabo en su texto de contratos inteligentes da un ejemplo sobre cómo se usaría los contratos inteligentes. Y para ello menciona a Alice y a Bob, donde consiste en que Alice va a acordar con Bob en cuanto al alquiler de su auto. Es decir, Alice le va a alquilar su automóvil a Bob a cambio de una mensualidad de una unidad de criptomoneda a la cuenta de Alice de parte de Bob. Bob, por supuesto, hace el primer pago y se le activa la llave inteligente que le dio Alice y a partir de ese momento, pues Bob hace uso del automóvil. Y posteriormente, en el mes 4 Bob pues no paga la mensualidad a la cuenta acordada en la fecha acordada y pues la llave de Bob se desactiva y el auto se detiene ante el incumplimiento pues del contrato inteligente. Entonces la llave de Alice se vuelve a activar y al día siguiente ella busca su auto y se lo lleva. Eso es lo que, cómo puede dar ejemplo Nick Szabo en su texto de contratos inteligentes de 1996. Entonces, es necesario aquí preguntarnos cuánto le habría costado a Alice poder recuperar su auto por la vía judicial tradicional. Primero habría que conseguir un abogado, ir a la justicia, posteriormente tendría que demostrar que había un contrato entre ella y Bob, además tendría que demostrar que Bob no realizó el pago acordado, esto le habría costado varios meses y una gran suma considerable de dinero. Entonces, gracias al contrato inteligente, por el contrario, recupera su vehículo de manera rápida y económica. El mismo contrato verifica que el pago no fue hecho en la cuenta acordada y automáticamente se ejecuta la sanción. Y esto se debe a que en el contrato inteligente, además de dejar, ¿no? las, los acuerdos, ¿no? Dejarlo en claro cuáles son las condiciones, también se pone, ¿no? Por ejemplo, la cuenta de Bob, la cuenta de Alice, y además este contrato tiene la tecnología necesaria para poder verificar si se ha depositado de parte de Bob a la cuenta de Alice aquel dinero. Y es por eso que el contrato inteligente reconoce que no ha habido ningún depósito de parte de Bob a la cuenta de Alice y es por eso que se hace una ejecución automática. Entonces también es necesario, como vemos, una llave inteligente que se desactiva, un auto inteligente que sabe Alice dónde está,
involucra, no más allá de este contrato inteligente, el ejemplo que nos da Nick Szabo es el de un auto inteligente tal vez, y llave inteligente tal vez. Entonces, ese es el potencial de los contratos inteligentes, para transformar los sistemas legales. Si nos damos cuenta, entonces el ejemplo de Nick Szabo es uno futurista para su época. Sin embargo, aquello ahora tal vez sí puede ser posible, tal vez no en Bolivia, pero en otras partes del mundo tal vez. Entonces, tal vez era imposible pensar hace tiempo de la existencia de autos eléctricos, pero ahora los bolivianos tenemos claro que se pueden hacer, porque inclusive se ensamblan en Bolivia autos eléctricos que funcionan sin gasolina. Entonces para el boliviano no debería parecer tan distante aquella posibilidad, y para aquello el derecho tal vez boliviano debe estar preparado para poder regular aquello, para poder crear nuevos procedimientos, como por ejemplo nos propone los contratos inteligentes. Y es bastante interesante, la verdad, el hecho de ver cómo tesis que se planteaban en la década de los 70, en la década de 1996, como es el caso de Nick Szabo, acerca de los contratos utilizados, ¿no? En, eh, en la práctica. Quizá, como mencionaste, no en Bolivia, pero sí en otros países. Y bajo esta premisa, quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿No consideras que todo este ámbito tecnológico, estas innovaciones, entran en conflicto con lo que es la legislación boliviana en relación a sus códigos? Tenemos que tomar en cuenta que el Código Procesal Penal solo tiene dos delitos relacionados a delitos informáticos que están tipificados. El Código Civil no habla nada al respecto. ¿No consideras de que no hay quizá normativas que toman en cuenta esto y que además no contemplan los delitos informáticos como parte de la realidad boliviana actual? Claro que sí, por supuesto que sí. Tenés toda la razón. Haciendo un paréntesis, ¿no?, con aquellas propuestas innovadoras que nos trae LegalTech, como lo hemos venido hablando sobre la tecnología blockchain, los smart contracts o otras innovaciones que giran alrededor de LegalTech, que en algún momento va a ser podrá ser posible. Actualmente ya los bolivianos no nos enfrentamos ante nuevos escenarios digitales como usuarios de distintos servicios digitales, suscripciones, negocios digitales, tal vez entre otros, para lo cual es necesario un código informático para poder regular todos aquellos escenarios digitales en que el derecho boliviano pueda responder realmente a aquellas realidades que ya tienen los bolivianos, que responda a aquella evolución de la sociedad, a esa cultura digital que ya está adoptando cada vez más la sociedad boliviana. Y es aquí donde entra algo importantísimo, que son los delitos informáticos o cibercrimen, el cual es una acción delictiva que realiza una persona con la utilización de un medio informático para lesionar los derechos de un titular que puede tener un elemento informático, ya sea máquinas o programas. Entonces, por ejemplo, Carlos Tellería ya nos decía en una nota que Bolivia enfrentaba 5 problemas para combatir los delitos informáticos, que hablaba de la falta de acceso a la información, la deficiencia en la capacitación de las autoridades, la debilidad en la legislación nacional, la falta de cooperación internacional y la carencia, por supuesto, del personal policial especializado. Entonces, además hay que mencionar que en el 2016 la Organización de Estados Americanos presenta un reporte sobre la madurez de la ciberseguridad, y Bolivia alcanzó un puntaje de 2 sobre 5, donde 5 es un puntaje que representa mayor seguridad. Y ya posteriormente, el 2020, hace otra medición y el país subió a 2,8. Por supuesto, hubo un pequeñísimo avance o madurez en cuanto a la ciberseguridad, pero nos queda claro que Bolivia carece de una regulación de los delitos informáticos, y si bien en el Código Penal se tipifican, ¿no?, como mencionabas, dos delitos informáticos, como es la manipulación informática, que es el 363 bis del Código Penal, y la alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, que es el artículo 363 ter del Código Penal. Entonces es necesario preguntarnos si estos dos delitos son suficientes, y yo creo con un rotundo pues que no, no es, porque ya en el 2001 la Unión Europea firma la Convención, por ejemplo, de cibercriminalidad, que es la Convención de Budapest,
que este es un instrumento internacional en materia de delitos informáticos que ha sido ratificado por países de distintos continentes. La importancia del convenio de Budapest es que este contiene la criminalización de la conducta que va desde el acceso ilícito, ataques a la integridad del sistema y de los datos, hasta el fraude informático y los delitos relacionados con la pornografía infantil. Además, también menciona herramientas de derecho procesal para hacer más efectiva la investigación relacionada con ciberdelitos y la obtención de evidencias electrónicas. Y además, una cooperación internacional más ágil y eficiente. Asimismo, el tratado está abierto para la adhesión de cualquier país. Sin embargo, Bolivia no ha ratificado aún este tratado, que podría ser un acuerdo rector para poder iniciar en esta regulación de delitos informáticos. Natalia Dallens, que ya mencionaba estos puntos importantes, decía que la revolución digital, como todas las revoluciones, podrían traer incertidumbre. Por eso es importante saber responder rápidamente a aquellas exigencias que ya la sociedad tiene, y para eso la legislación boliviana debe responder a estos nuevos escenarios. Es aquel el conflicto que entraría de todas estas innovaciones con la legislación boliviana, su vacío legal en todo caso. Evidentemente a Bolivia como país en desarrollo, en vías de desarrollo, le falta mucho en cuanto a lo que es legislación en cuanto a delitos informáticos. Existen bastantes vacíos jurídicos, sin embargo, creo que hay mucho por hacer y hay mucho por innovar, y sobre todo hay mucho trabajo para los futuros estudiantes de Derecho. Y bajo esta premisa, ya para ir concluyendo con esta entrevista, nos gustaría saber cuáles son los desafíos para el estudiante actual del derecho, tomando en cuenta el nuevo campo tecnológico que se ha abierto, y también el tema de la automatización, que por todo lo que nos has comentado vendría a ser una herramienta para el trabajo de los futuros abogados. Claro que sí. Mira, Stanford tiene dos centros de innovación legal, ¿no? Que el primero es Codex, que esta es una iniciativa en conjunto entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Derecho. Este centro de investigación en Stanford se investigan cuáles podrían ser las aplicaciones de tecnología en la práctica del derecho. Por ejemplo, cómo se puede aplicar la tecnología para automatizar el razonamiento legal, para ayudar en la investigación y aumentar las capacidades legales. O también el otro centro, que es el Legal Design Lab, que este está formado por el conjunto entre la Facultad de Diseño y la Facultad de Derecho. Su objetivo, ¿cuál es? Es el de incorporar técnicas de design thinking en el derecho y reimaginar cómo pueden ofrecerse los servicios legales. Busca crear esta mentalidad de innovación, de creatividad en los estudiantes y hacer investigación en una variedad de áreas. Creo que eso que ya tiene la Universidad de Stanford y otras universidades, tal vez como mencionamos en el primer video, eh, la facultad de la Universidad Autónoma de Buenos Aires, esos laboratorios son tal vez necesarios también para ser parte de aquella innovación. Es necesario que se puedan ver reflejadas estos tipos de laboratorios también en facultades de Derecho, tal vez en Bolivia. Entonces, también es necesario mencionar que para que ser abogado tal vez ya no solo implica saber derecho, que por supuesto es un requisito imprescindible, pero creo que también para ser un buen abogado va a significar saber gestionar proyectos, saber negociar, saber empatizar, poder trabajar en equipo, entender hacia dónde va la tecnología y el negocio, tal vez cuando estemos desarrollándonos en el área empresarial, ¿no? Donde uno pueda llegar a trabajar. Entonces, muchas de estas habilidades no se van a adquirir en la universidad, no se adquieren en la universidad. Por eso se va a necesitar que los estudiantes de Derecho tengamos una actitud activa frente al aprendizaje. Esto involucra que hacer cursos que no tengan que ver con el derecho, relacionarnos con gente que tal vez no se dedica al derecho. Y todo esto sirve para adquirir otras perspectivas de solución de problemas. El mundo legal, por supuesto, que está dejando de ser un monopolio solamente para los abogados. Nos queda muy claro cómo hemos visto en las redes sociales que existen inteligencias artificiales
que ya pueden realizar en la labor del juez, de un abogado, pueden realizar contratos en cuestión mucho más pequeñas que las que podría realizar un abogado. El mundo que se está viniendo abordará la solución de conflictos desde una perspectiva multidisciplinaria, que parte de mi filosofía de vida que hace alusión a aquel problema donde ya no necesitamos solamente, o va a ser necesario, además de aquel especialista, ¿no? Que podría ser bien ya un abogado que sabe la interpretación de la ley, pero será necesario tal vez establecer conversación con otros profesionales como pueden ser un ingeniero informático, un ingeniero de sistemas, eh, profesionales de otras facultades. Entonces, el futuro que se aproxima, tal vez cada vez vamos a tener que hablar de servicios jurídicos que los abogados tal vez ya no lo van a prestar. Entonces, es necesario involucrarnos o para involucrarse en este mundo que cada vez está devorándose el software, como aquella frase que ya mencionábamos en el primer video o entrevista. Será ideal que exploremos los temas que se están discutiendo alrededor del ecosistema de Legal Tech, como aquella innovación de la tecnología y el derecho. Entonces, esas van a ser los desafíos, el escenario al que nos vamos a tener que enfrentar todos los estudiantes de Derecho cuando nos recibamos, ¿no? Es necesario empezar a entender cuándo un abogado es solo un intermediario y cuándo está agregando valor. Entonces, la función del abogado como intermediario, basada en esa posición, ¿no? Del abogado lleno de conocimiento, a comparación del cliente o con el cliente, es la función que la tecnología está poniendo en riesgo. Por eso ya encontramos como mencionábamos, a Prometea, como esta inteligencia artificial capaz de dar resoluciones de casos con un margen de error pequeñísimo. Entonces, de manera personal, creo que nos enfrentamos a un mundo jurídico ahora y posteriormente bastante desafiante. Entonces, estos son lo que nos trae la disrupción tecnológica en el mundo legal. Por todo lo que nos has mencionado, creo que el campo de derecho incluye un campo de una mirada multidisciplinaria en diferentes factores. Creo que el estudiante de derecho debe mirar al derecho no solamente como una fuente de conocimiento, sino también como una fuente para innovar. Me gusta este aspecto que has mencionado, ¿no? De que un estudiante de derecho debe ser un líder que promueva proyectos, que promueva ideas, que plantee nuevas formas de innovar en cuanto a los servicios legales, pero de la mano del conocimiento tecnológico y científico. La verdad, Justin, muchísimas gracias por habernos hablado de este tema tan importante. Mi nombre es Karim Ortiz Martínez y espero estar con ustedes en una próxima oportunidad.